muchas gracias por contactar con nosotros, conmigo, para entrar en esta charla. Muy agradecido a Arturo y a todos los homenajes, porque bueno, pues nos ha movido la película por allí con mucha frecuencia en muchos lugares y la verdad que es una lástima no haber podido estar hoy allí, a pesar de que me hubiera gustado, pero es que estoy en Valladolid pues con otra proyección de la película, ¿no? Entonces pues no he podido estar ahí presente. Y nada, comentaros que, bueno, la verdad que la distribución de la película ha sido pues ha sido algo que nosotros pues no teníamos digamos en mente lo que podía haber sido, y 400 y pico pases que digamos ya pues nos ha desbordado pues todas las previsiones que nosotros podíamos tener en un primer momento, ¿no? Ha sido una experiencia maravillosa el que nuestro trabajo pues llegue a tantos lugares, y el que también poder ayudar a las plataformas, a los vecinos de los pueblos, ¿no? Y que le haya servido de herramienta para poder aglutinar, ¿no? a esta lucha, y que haya servido para que más personas pues defiendan sus territorios, ¿no? Y que entre todos, que me consta que así está siendo, pues se pueda poner un poquito de coherencia y se paralicen este tipo de proyectos que no tienen ni pie ni cabeza, ¿no? Entonces, pues, el hacer algo que para nosotros es nuestra manera de vivir, y que encima pueda ayudar a la sociedad y principalmente a los territorios rurales, que es de donde nosotros somos y donde vivimos, pues es algo que a uno pues le hace muy feliz, ¿no? Todo este tema nosotras venimos desde Aragón, desde Zaragoza, donde estamos ahora mismo afectadas por un número ingente de centros de datos. Ahora mismo tenemos 34 centros de datos entre los construidos, los aprobados y los que están en proceso. Y como decía Francisco, es un tema por nuestra parte también de paralizar estos proyectos que realmente no se sabe muy bien de dónde salen. O sea, de repente, de la noche a la mañana, nosotras vimos ya con el gobierno anterior que empezaban a llegar estos proyectos, pero lo dicho, estamos en un momento que se han acabado 3 de ellos en el entorno de poblaciones periféricas de Zaragoza, y de repente vamos viendo como cada 2 semanas aparece un proceso de consulta nuevo para el que tienes muy poco tiempo, y que son miles de documentos para elementos que cuando no los conoces da la sensación de que va a ser una nave industrial que va a estar ahí, pero realmente cuando te pones a picar los documentos que están en consulta, ves que son auténticos artefactos con unos consumos energéticos equivalentes a poblaciones enormes. O sea, estamos hablando de cacharros que solo uno de ellos consume como 3.000 y pico gigavatios hora al año, que eso es el equivalente a poblaciones de 100.000, 150.000 habitantes. Un elemento que ocupa, que también nos imaginamos, vemos las fotos y nos imaginamos como una nave industrial, pues un cacharrín que estará ahí como un polígono. Estamos hablando de elementos de el que solemos trabajar, porque es el que tenemos más recopilados los datos, que es uno de los primeros que hizo Amazon en Villanueva de Gállego, que ocupa 83 hectáreas, que son casi 2.000 canchas de baloncesto. Lo decimos en canchas de baloncesto para no caer en el tópico de campos de fútbol. Es más difícil de entender porque igual no todo el mundo va al baloncesto, pero oye, por variar un poco, pero eso, un polígono industrial que son casi 2.000 canchas de baloncesto, con ya no solo que se está impermeabilizando un suelo, que se está ocupando un suelo que va a tener afecciones a los ecosistemas locales, sino el consumo energético que hace, el consumo de agua que hace, la isla de calor que puede generar, o sea, todos los impactos colaterales que tiene, algo que realmente ni siquiera hemos pedido. O sea, lo que es un poco loco es que da la sensación de que estos consumos energéticos o estas producciones energéticas que ocupan nuestros territorios, pues casi en el caso de Aragón parece
que estos centros de datos están viniendo porque ya hay muchos macroparques eólicos y macroparques fotovoltaicos en el territorio. O sea, se han hecho esos parques sin saber muy bien para qué, y ahora, como hay un superávit de producción energética, pues como buitres nos aparecen el oligopolio tecnológico, Meta, Amazon, Microsoft y Elon Musk, todo gente buenísima, y están ahí para llevarse esa producción energética que estamos haciendo, que ya nos está costando a nosotras, pero no solo a nosotras, no es algo que porque pase en Aragón, sino que pase donde pase, nos está costando el territorio, nuestra biodiversidad y demás. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, y un gusto, gracias Arturo por la invitación, a toda la gente que habéis organizado esto, que es un gusto poder compartir aquí, ¿no? Y bueno, yo lo que quería era poner un poco de marco para cuando pensamos toda la cuestión, ya sea de los centros de datos, de las instalaciones, digamos, de las macroinstalaciones de renovables, que luego habría que ver cuánto de renovables son y demás, ¿no? Creo que hay que poner un poco el marco en el que todo esto está sucediendo. Lo digo porque a mí me preocupa enormemente que a veces, cuando empezamos a pensar en cómo resolver los problemas que atravesamos, tengamos como una especie de reduccionismo energético que no permita mirar todo lo que hay alrededor, ¿no? Y lo que hay alrededor, yo lamento decir que lo que voy a contar es duro, ¿no? Pero que creo que no es posible infantilizar a las poblaciones, reducir la dimensión de los problemas y, por tanto, abocar a que siempre estemos pensando soluciones que no resuelven y que a veces incluso agravan, ¿no? Y por eso me parece que es importante, bueno, algunas de las cosas que de una forma muy rápida y sin poder profundizar mucho voy a plantear en este rato, ¿no? Quiero empezar, como empiezo siempre, recordando lo que somos, ¿no? Y quiero recordar que somos animales que se insertan en una trama de la vida de la que obtienen absolutamente todo lo que hace falta para existir. El aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos, la energía que utilizamos, los minerales que salen de la tierra para fabricar cosas, la madera que utilizamos, es una producción que en primera instancia viene de la tierra, de procesos que están al margen incluso de los propios seres humanos, aunque luego los seres humanos interactuemos con ellos, ¿no? Obviamente. Es decir, respiramos el aire que producen ciclos naturales, no los produce ninguna actividad humana. Bebemos el agua que produce el ciclo del agua, no lo produce ninguna actividad humana. Y utilizamos energía que es, por supuesto, generada en una central hidroeléctrica, en un parque eólico, en una central nuclear, en una refinería de petróleo, pero que para poder ser producido previamente hace falta ese carbón, ese gas natural, ese petróleo, el cobre, el litio, neodimio, disprosio, tantalio, vanadio, indio, galio, es decir, una enormidad de minerales que nadie ha producido, que lo que se hace es extraerlos de la corteza de la tierra o del fondo de los mares o del fondo de debajo de un glaciar, ¿no? Que es donde están esos minerales desde mucho antes que existiera nuestra especie, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que no hay nada, absolutamente nada, de lo que los seres humanos necesitamos para estar vivos que no proceda en primera instancia de una trama de la vida integrada por aire, por agua, por plantas, por microorganismos, por tierra, por procesos naturales que interactúan entre sí creando las propias condiciones de existencia. La segunda dimensión de lo que somos tiene que ver con el hecho de que tenemos un cuerpo necesitado de agua, necesitado de cuidados, necesitado de educación, necesitado de salud, necesitado de vivienda, necesitado de tierra para poder cultivar. Sin satisfacer las necesidades, directamente la vida no se sostiene. Es decir, el único cuerpo que no tiene necesidades es el que está muerto. Y cualquiera de las necesidades que tenemos que satisfacer solamente se pueden satisfacer en colectivo, ¿no? Planteo esto como principio y diréis, es como una cosa de perogrullo, para recordar que no podemos vivir en solitario, que la vida humana en solitario es literalmente inviable, que siempre hacen falta otros seres humanos alrededor, y para recordar que no podemos vivir sin trama de la vida en un planeta que tiene límites físicos, ¿no?
aquí empezamos a encontrarlos con los problemas, como es, por ejemplo, el de haber generado o haber creado una forma de vida en común. No tengo tiempo para hablar de genealogías o de cómo se ha generado, ¿no? Una forma de construir la vida en común que se ha construido ya no solamente de espaldas, sino de forma antagónica a la forma en la que funciona la trama de la vida. Como si no hubiera límites, como si no dependiéramos del aire que respiramos, como si no dependiéramos del agua, como si no dependiéramos de los alimentos y como si no utilizáramos o viviéramos de minerales o recursos de la tierra que tienen límites físicos, ¿no? A esa forma de organizar la vida en común material le llamamos capitalismo, y no me estoy refiriendo solo al capitalismo que solemos denominar al de los países nuestros o de los Estados Unidos, sino que hablo también, por ejemplo, del capitalismo de Estado de China o el capitalismo de Estado de los países que se llamaron del socialismo real, que tampoco reconocían límites y vivieron como si no existieran, ¿no? Es decir, hemos creado una forma de vivir en común que choca frontalmente con la propia trama de la vida. Y haber funcionado así los últimos, sobre todo 2 siglos, pero de forma intensísima los últimos 80 años, ha terminado generando un problema que es el que llamamos crisis ecosocial. Una crisis ecosocial que viene marcada fundamentalmente por la superación de los límites físicos del planeta. Nuestro planeta tiene 9 límites físicos, dice la comunidad científica, que no se debían haber superado. De hecho, lo que dice la comunidad científica es que la superación de cada uno de ellos por separado ya pone en riesgo al conjunto de los seres humanos realmente existentes y desde luego a la especie humana como una más de ellas. Pues bien, en este momento, de esos 9 límites físicos, 7 están superados. 7, ¿no? Si tuviéramos que nombrarlos, nos referiríamos fundamentalmente a la integralidad de la biosfera, es lo que tiene que ver con la biodiversidad, que es el que más desviado está, al cambio climático, que no es más que el cambio en las reglas del juego que organizan todo lo vivo, al cambio en los usos del suelo, a la alteración de los ciclos del nitrógeno y del fósforo, que son los ciclos clave para que pueda existir la alimentación, al uso de agua dulce, a la contaminación química y a la acidificación de los océanos. Los 2 únicos que no están superados son la reducción, el mantenimiento del ozono de la estratosfera, porque se pusieron medidas políticas y técnicas para hacerlo, y también la carga de aerosoles en la atmósfera. Es decir, no tenemos un problema solo de cambio climático, no tenemos un problema solo de energía, tenemos un problema global de haber generado una forma de vivir en común que está en guerra contra la vida. Añadiendo a esa superación de límites biofísicos, nos encontramos con otra superación de límites que no son tanto un problema para la biosfera en sí mismo, sí por los cambios de uso del suelo que generan y la afección a la biodiversidad, pero que son un problema frontal para el propio capitalismo y para el propio modelo económico que tenemos en este momento. Y es el que tiene que ver básicamente con los límites, de los minerales y los límites de la extracción de los recursos no renovables de la tierra, ¿no? Me voy a referir en primer lugar al tema del petróleo, que sabemos que es la quema de petróleo, carbón y gas natural, es el principal causante, no el único, pero el principal causante y detonante del cambio climático. Pero claro, es que tenemos un mundo que podríamos decir metafóricamente que come petróleo. La producción industrializada de alimentos, el modelo de transporte motorizado, el funcionamiento de las ciudades tal cual las conocemos y también del propio o los propios medios rurales, en este momento es profundamente dependiente del petróleo. Profundamente dependiente del petróleo. Es decir, nuestro país tiene una dependencia energética de las fuentes fósiles y fundamentalmente del petróleo que alcanza casi el 90% del uso de energía primaria. Lo digo porque muchas veces en los discursos estamos hablando todo el rato de electricidad y la electricidad es un 25% del uso de la energía primaria. Es una parte mínima, minimísima de la energía que utilizamos. Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Hablamos también del carbón, hablamos también del gas natural. La Agencia Internacional de la Energía dice que fue en 2006 cuando se alcanzó lo que se denomina el pico del petróleo convencional, que es ese momento en el que se ha extraído la mitad del petróleo convencional, es decir, el fácil de extraer que se podía sacar en el mundo. Queda la otra mitad, que es una barbaridad de petróleo, pero la barbaridad de petróleo que queda es el petróleo mucho más difícil de extraer, en el que hay que gastar más dinero y más energía para que pueda estar disponible. A partir de ese pico del petróleo se ha empezado a utilizar otro petróleo, también otro gas natural que llamamos no convencional, que es el que sacamos fundamentalmente a partir de técnicas que conocemos bien por estas zonas, como fueron el fracking, porque aquí hubo una gran movilización en contra del fracking, ¿no? Este petróleo es un petróleo que no sirve, por ejemplo, para generar diésel, y es un petróleo que genera un gran gasto energético para poder ser extraído, por tanto es mucho menos rentable energéticamente, y que por otro lado genera una destrucción mucho mayor del suelo, porque hay que extraerlo utilizando un montón de químicos, rompiendo estructuras del suelo, contaminando acuíferos y demás, ¿no? ¿Por qué cuento este rollo del petróleo? Porque lo que estamos viviendo ahora no se entiende si no pensamos en la cuestión de los límites físicos. No es casual que Donald Trump, cuando gana las elecciones en este segundo mandato no consecutivo, de lo primero que hable es del petróleo de Venezuela, de los minerales de Groenlandia, del agua de Canadá o de los recursos, por ejemplo, de Irán, en donde se ha metido ahora hasta las trancas y de momento no le está saliendo demasiado bien la cosa, ¿no? Pero la cuestión es que una buena parte de la industria tal cual la conocemos, desde luego el modelo motorizado mayoritario en este momento, cuya electrificación de momento es muy pequeña, es dependiente de un petróleo que declina y de un petróleo que está siendo cuestión y objeto, digamos, de acaparamiento, y de acaparamiento tremendamente violento, como lo fue siempre, pero ahora mismo de una forma mucho más intensa, ¿no? Por otro lado, se planteaba que la solución al problema de cambio climático y de los límites físicos también del petróleo iban a ser las energías renovables y limpias, ¿no? Se planteaba también la cuestión, en algunos lugares se ha hablado de la cuestión de la energía nuclear. ¿Problemas que tiene esto? La energía nuclear depende de otro recurso no renovable, que es el uranio, que tiene también calculado su propio pico de extracción para dentro. Alguna gente dice que ya se ha alcanzado y otra gente lo sitúa, otros científicos lo sitúan dentro de aproximadamente 15-20 años, con una generación eléctrica con cargo a la energía nuclear realmente pequeña. Si de repente quisiéramos ampliar el número de centrales nucleares, que quiero recordar que no están prohibidas, cualquier Endesa o Iberdrola podrían construir una planta nuclear. El problema es que quieren hacerlo con dinero público, porque son tan sumamente, digamos, ruinosas en el plano, si habláramos de ciclo de vida energético y si habláramos de dinero en el plano económico, que las empresas no lo quieren hacer con sus propios recursos. Es decir, con la energía nuclear, aparte de los otros problemas que siempre se han venido planteando, lo que nos encontramos es que no es en modo alguno una solución estructural. ¿Y qué pasa con las energías llamadas limpias y renovables? Pues pasan varias cosas. En primer lugar, que para poder generar energía eléctrica con placas solares o con aerogeneradores hacen falta una enorme cantidad de minerales de la corteza terrestre, que también tienen sus límites y que están siendo extraídos muy lejos de nuestros territorios. En este momento en el Estado español hay solicitadas un montón de prospecciones, digamos, extractivas de minerales en muchos territorios, en Cáceres, en Salamanca, es decir, en muchos lugares, ¿no? Lo cual se corre el riesgo de convertir también en grandes minas partes importantes del territorio. Pero en cualquier caso, lo que nos dicen los estudios, por ejemplo, antes hablábamos de Alicia Valero o de Antonio Valero, lo que nos dicen esos estudios es que no hay base mineral para poder hacer una, se llama, transición energética que sostenga el modelo que tenemos ahora. Es decir, no la hay, no hay base mineral para hacerlo.
A eso se le añade que también se quieren los minerales para construir coches eléctricos y también se quieren los minerales para construir toda esa economía digital que supone fabricar teléfonos móviles, ordenadores, cableado, fibra óptica, satélites y ahora los centros de datos, de los que yo no voy a hablar nada porque sabe muchísimo más quien me acompaña, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que nos encontramos es que requiere una enorme cantidad de minerales. No solamente minerales, sino también el propio petróleo. Os podéis imaginar que esos grandes molinos gigantescos que vemos trasladar por fascículos, digamos en las carreteras, no se fabrican con energías renovables. Son energías que están también subsidiadas por la propia energía fósil. Por eso algunas personas, como por ejemplo Luis González Reyes, plantean distinguir entre las energías verdaderamente renovables y las energías, digamos, que son dependientes del sol y de otros minerales, pero que siguen requiriendo una importante cantidad de energía fósil, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Pues que queramos o no queramos, globalmente vamos a tener que vivir con menos energía. Es decir, la contracción material, el decrecimiento material no es, desde mi punto de vista, una apuesta política, sino el contexto material en el que sí o sí se va a desenvolver la vida en común. Vamos a tener que vivir con menos energía y con menos materiales a nivel global. Y esto está desencadenando distintas formas de hacerlo. Hay una forma que yo le llamo respuesta distópica a la crisis ecosocial, que es la que estamos viendo en este momento en Irán, en la Franja de Gaza, o estamos viendo en el territorio de Venezuela, en la propia Cuba, ¿no? Que es básicamente un tipo de respuesta, que lo voy a decir de una forma muy brutal, en la que determinadas élites sostenidas y amparadas por el poder económico, poder político y poder militar, siguen intentando sostener estilos de vida imposibles de extender al conjunto de la población a costa de que cada vez más gente quede en los márgenes de la propia existencia. Es una respuesta fascista a la crisis ecosocial. Es una respuesta en la cual quienes hablan no solamente niegan cualquier tipo de crisis ecológica, no solamente niegan cualquier tipo de problemas relacionados con los límites, sino que lo que dicen es que no hay ningún problema de modelo y el problema es que sobra gente. Es brutal decirlo, pero es lo que está pasando. Se señala a determinadas personas a las que se convierte en chivos expiatorios. Son los latinos en América del Norte, en los Estados Unidos, es la islamofobia en Europa, es el antigitanismo de Chega en Portugal, y lo que se hace es nombrar sobre todo al proceso migratorio como amenaza. Es decir, la amenaza no es el modelo que se lleva todo por delante y sacrifica todo con tal de sostener la vida. El problema es la gente expulsada de sus territorios, la gente migrante que ya no puede vivir en muchos casos o por problemas de cambio climático o por guerras o por situaciones de extractivismo en sus territorios y se ve obligada a salir. Si la valla que rodea la Europa rica, además de no dejar en entrar personas migrantes de algunos lugares, no dejaran entrar ni energía, ni materiales, ni alimento, ni pesca de esos lugares, la Europa rica no dura ni 2 días, ¿no? En ese marco hay que tener en cuenta lo que está pasando y hay que tener en cuenta, desde mi punto de vista, cómo nos podemos organizar. Vivimos en un país profundamente dependiente del petróleo, en un país profundamente también dependiente del gas natural. Cuando miramos en el caso de España y también en el caso del resto de Europa, sobre todo de Europa occidental, de dónde vienen los materiales y los minerales y todo lo que consumimos, incluidos alimentos, los nombres de los países nos van a sonar un montón. Irán, Irak, Siria, Libia, Venezuela, Nigeria, Argelia, el Sáhara, Ucrania, Rusia. Es decir, estamos hablando, Colombia, estamos hablando de territorios, todos ellos atravesados o por guerras reales, llamo guerras reales a las que protagonizan ejércitos que declaran guerras, ¿no? O por guerras informales, que son las que declaran algunas grandes empresas
digamos, o empresas de corte transnacional, cuando llegan a los territorios y a veces incluso contratan a ejércitos privados, seguridades privadas que amedrentan, expulsan e incluso matan a la gente que cuando es asesinada pasan a ser denominadas defensores de la tierra, ¿no? Estamos hablando de empresas, muchas de todo el mundo, de China, de Estados Unidos, de Europa, pero también algunas de las que cotizan en el IBEX 35, es decir, Endesa, Iberdrola, pero también Acciona, que es una empresa supuestamente de energía renovable que, por ejemplo, está perpetrando un desastre en el corredor de Tehuantepec en México. Yo estuve hace como un año en un congreso que se había organizado en México. Era un congreso latinoamericano de ecología política, de economía ecológica, ¿no? Y bueno, participé en un montón de mesas redondas, fui a todas las que pude escuchar, había muchísimas en paralelo durante 3 días. Bueno, todas las mesas terminaron igual, todas las mesas terminaban preguntando cómo nos vamos a defender de la transición energética de los ricos. Así terminaban todas. Por tanto, me parece fundamental, o a mí al menos, me parece que es importante cuando pensamos en cómo nos organizamos en el territorio, pensar la cuestión energética, que es clave, y la ofensiva que se está produciendo sobre los territorios rurales, que es brutal, en términos de energía, pero también en términos de macrogranja y de turismo industrial, no lo olvidemos, ¿no? Pensar esa ofensiva en el marco global que se está produciendo. Hay una parte importante de la ofensiva en energías renovables, en otros tipos de energías, en centros de datos o en turismo industrial, que tiene una dimensión puramente especulativa. Es decir, no se está pensando en qué se va a producir, ni para qué, ni para quién, sino el beneficio inmediato que están dando la instalación y la contratación de todas esas obras que se están produciendo, ¿no? Pero necesitamos pensar en cómo organizamos el territorio. En España, ahora mismo, falta una enorme cantidad de energía. Una cantidad enorme. Sobrará demanda eléctrica, pero el problema es que lo eléctrico no cubre más que una parte ínfima de lo que se necesita, o en este momento, no digo que sea una necesidad real, ahora voy a hablar de eso, de lo que se necesita en este momento para sostener este modelo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una ciudad como Santander. Yo soy madrileña, ¿no? Y por hablar de Madrid, 3 millones de habitantes. No se produce nada que sirva para estar vivo en Madrid, nada. Todo tiene que venir en camiones de fuera, todos los residuos tienen que ser sacados fuera. Pero está Barcelona, está Santander y están nuestros propios medios rurales. Yo nunca había tenido coche, desde que vivo en Cabuérniga tengo que usar el coche casi a diario. Es decir, tenemos un enorme problema. Yo miraba los datos de Cantabria, mirándolos así con algún compañero que los ha calculado, ¿no? Según el PROT, Cantabria produce el 42% de su energía eléctrica. Cuando te vas a mirar y quitas la central de bombeo de Aguayo, te queda un 11,2%. Y cuando incorporas la energía del petróleo, del carbón y del gas natural, la autosuficiencia es del 2%. Es la media de lo que pasa prácticamente en casi todo el Estado. Sube más todavía en lugares como Madrid y como Barcelona, que son verdaderos sumideros de energía de todas partes, ¿no? ¿Cómo hacemos si no podemos sacrificar el territorio porque lo necesitamos? Porque no hay solamente una crisis energética, tenemos un problema de cambio climático, tenemos un territorio súper sensible y afectado y con un enorme riesgo ante los incendios. Tenemos una franja costera súper frágil, con un mar que se calienta a una velocidad enorme y sufrimos un brutal ataque en este momento de toda la infraestructura urbanística con esos cambios en la ley del suelo que permiten construir en suelo rústico y que están abriendo el camino para las segundas residencias, el turismo industrial, que sabemos que es lo que ha hecho ya en lugares, por ejemplo, como Mallorca. Hace unos años decía en el periódico, en el diario Montañés, salía el titular de un empresario mallorquín que decía que quería hacer en Loredo la nueva Ibiza del norte.
que pregunten a los de Ibiza, que te dicen con un dolor enorme que lo mismo que les da el salario les quita todo lo demás. La semana pasada, y con esto ya voy terminando, la semana pasada el canciller alemán Merz hizo unas declaraciones que han pasado súper inadvertidas y que a mí me dejaron súper revuelta, ¿no? Dijo Merz que hay que ahorrar en el estado de bienestar y que una de las propuestas que se podían barajar era retirar la cobertura sanitaria gratuita a los cónyuges de una pareja que no trabajen. Estamos hablando de un país donde las mujeres que paren tienen que estar 3 años en casa mínimo, porque si llevas la criatura a una escuela infantil te llaman madre buitre. Porque no hay escuelas infantiles, porque se da, o sea, el premio por quedarte a cuidar de tu hijo en casa va a ser que si tienes un cáncer de mama te lo pagues tú, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos una crisis profundísima, profundísima. Estamos todavía en un lugar que no lo vive, pero ya están cortando y entrando en dinámicas de racionamiento en lugares como Australia, en países empobrecidos, en Asia, con toda la crisis energética. Y esto va a llegar aquí. Por tanto, la propuesta que hagamos y cómo nos organicemos va a tener que pasar por mirar cara a cara esta realidad. Y podemos hacerlo, pero tenemos que hablar con mucha seriedad de las necesidades, de qué es importante y qué no, de dónde hay que producir, cómo, para qué y para quién la energía. Y sobre todo, no hacerlo en clave NIMBY, de decir, en mi territorio no, en el de al lado. Ni dentro de Cantabria, ni entre personas cántabras, ni con las personas de Castilla, ni con las personas de África, ni con las personas de los Estados Unidos, ¿no? Perdón, de América del Sur, ¿no? Es decir, yo lo quería dejar aquí porque me preocupa muchísimo que abordemos las cuestiones energéticas, las alimentarias, las de cualquier lugar, sin ponerlas en el marco de donde estamos. Porque ahí estamos vulnerables para ser brutalmente manipulados y vulnerables para no pensar en lo crucial ahora mismo, que es poner la vida en el centro y garantizar condiciones de vida dignas absolutamente para todas las personas. Pues nada, gracias por escucharme. A ver, respecto a la primera vez, pues sí, digamos que vosotros estáis ahora en un periodo donde muchos otros, como por ejemplo el compañero que está de Aragón, pues ya llevan años, ¿no? Llevan años y a ver, a mí me gusta siempre comentar que hay que tener esperanza, porque si bien esto va muy rápido para mal, también va muy rápido para bien. El tema es que ni nos enteramos de una cosa ni nos enteramos de la otra, ¿no? Porque la industria paga básicamente a los medios de comunicación principales para que no se hable, básicamente, ¿no? Y cuando se hable, pues de que esto es maravilloso y que somos líderes renovables y que hay que ir a renovables, aunque a mí no me gusta llamarlo renovable porque considero que ahí es donde empieza toda esta mentira, en el lenguaje, en el vocabulario, porque hasta la fecha que sepamos la única energía renovable que existe en este planeta es la fotosíntesis. El resto, pues, es una energía fotovoltaica, una energía eólica que tiene sus beneficios y demás, pero no me gusta llamarlo renovables, ¿no? Entonces, como decía, en otros territorios pues han paralizado muchos proyectos. De hecho, en la película, a mí me gusta últimamente comentar esto porque es así, todos los proyectos que salen en la película, que supongo que muchas de las personas que esté allí la habéis visto, casi todos, están paralizados. Todos los proyectos que no estaban hechos, sino que estaban en trámites y demás, están todos paralizados, definitivamente, excepto el del Maltrajo, que me parece que definitivamente no está paralizado, pero considero que ese no se va a hacer por todo lo que hay detrás. Por lo tanto, es una lucha complicada, es una lucha difícil, es una lucha que agota, pero lo que sí tengo claro es que la ley está de nuestra parte y por eso se paralizan los proyectos. Estos proyectos se saltan leyes patrimoniales, leyes de agua, leyes medioambientales, leyes urbanísticas y si hay una buena organización de la sociedad, si hay también que llegar a tirar de abogados, porque también hay que tener cuidado con que abogados se trabaje con que no, porque también he conocido casos donde a última hora los abogados han dejado tiradas las plataformas porque también estaban, digamos,
pues un poco corrompidos, pero no te enteras hasta última hora. Pero bueno, entonces lo que sí es que es una lucha que es muy parecida, da igual en el sitio que sea, porque el modus operandi de las empresas y de las administraciones es muy similar, pero que es una lucha que en todas las comunidades autónomas se está demostrando que tiene sus frutos y que se consiguen los propósitos. ¿Qué es lo que pasa? Que que no paran, ¿no? Es decir, se paraliza un proyecto, entran otros, se paraliza y entran otros. Entonces, en ese sentido, la lucha es agotadora, ¿vale? Y hay que saber también pues, dosificar, hay que saber también delegar en otras personas y también creo que hay que saber seguir intentando aumentar la masa, aumentar a las personas que se unan a las plataformas para que no siempre carguen los mismos, ¿no? Porque al final yo también he visto en todos estos lugares donde he estado que muchas de las personas pues, han tenido problemas de salud graves porque afecta, ¿no? Afecta mucho la presión y afecta también el agotamiento, ¿no? Por lo tanto, no sé si te contestaba, Arturo, a lo primero, porque también estoy un poco nervioso porque estoy con el tiempo aquí pendiente de un hilo. Por otro lado, el tema de los incendios. Bueno, pues el tema de los incendios es una película que estamos terminando. De hecho, nosotros estábamos trabajando el año pasado, justo en agosto, con un guión del tema de biometano. El biometano en el Irak, que es otro cuento con el que nos han venido, otro cuento que también es para echarle liga aparte. Y el tema es que como tuvimos esa oleada tan grande de incendios, la peor en los últimos 30 años, pues nos empezaron a llamar muchas personas de los sitios afectados que conocíamos de la distribución de la película de Vidas Renovables y nos decían que por favor que fuéramos a grabar y que fuéramos a contarles para que intentar por lo menos que se supiera lo que estaba pasando y que se supiera lo que estaba pues, sufriendo el mundo rural, ¿no? Y decidimos ponernos la manta a la cabeza, ir a grabar sin guión. Empezamos a grabar sin guión, dejamos a las personas que contaran lo que quisieran. De hecho, creo que hicimos casi de psicólogos para muchas de las personas con las que grabamos. Y bueno, y al final después de mucho trabajo, porque hacer una película así, con tantas horas registradas, pues registramos unas 30 horas más o menos, sin guión y resumirla en 85 minutos que van a ser al final, pues ha sido una labor bastante complicada. Y el resumen de la película básicamente es que esto está todo muy abandonado. El mundo rural está completamente abandonado. Creo que está abandonado completamente por un fin. El fin, como ha comentado ya, de que los recursos están en el mundo rural. Y ya no solamente para implementar instalaciones industriales como fotovoltaica y eólica, sino también, como ha comentado, el tema de la minería. Y que desde mi punto de vista, pues también las personas saben el mundo rural mucho mejor para poder ellos disponer a lo largo y a lo ancho de todo el mundo rural y así también ser mucho más controlados en las ciudades, ¿no? Y ese es el sentir de todas las personas que viven en los pueblos y de todas las personas que han sido afectadas, por lo menos que nosotros hemos entrevistado en la provincia de León, en la provincia de Palencia, en Ourense, en Lugo, en Cáceres, en Zamora, en Cataluña, en Navarra, en muchos sitios, ¿no? Y nada, y que pronto pues también me gustaría compartirla con vosotros esta película. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a dar un aplauso a él. En cuanto a la parte, hablar un poco de temas soluciones, ¿no? A mí me parece que, y voy a tratar de explicar a qué me refiero cuando hablo de esto, ¿no? Porque las palabras están tan manidas que a veces como que ya no sabemos ni de qué hablamos, ¿no? Yo creo que hay que pensar en cómo avanzar en modelos de transición ecosocial justa. ¿Qué me refiero con transición? Transición no es la transición energética solo, ni la transición alimentaria solo, ni la transición de los modelos urbanos solo, ¿no? Transición es un cambio en la forma de ser y de estar en el mundo, ¿no? Y creo que nuestros modelos económicos, nuestros modelos políticos, nuestros modelos culturales tienen que avanzar en esos procesos de transición, y digo ecosocial justa porque los procesos se van a producir de todos modos. Vamos a transitar sí o sí, de todos modos, hacia otro lugar, ¿no? En el contexto, por ejemplo, del Estado español, en este momento, ya desde hace bastante tiempo,
nos encontramos con un, digamos, con un proceso de empobrecimiento grande de las personas, ¿no? Nos encontramos también con todo lo que está pasando ahora mismo con el tema del tratamiento de la migración como chivos expiatorios. Todo esto lo tenemos ahí, ¿no? Y lo que hemos de pensar para nosotras la transición ecosocial justa es apuntar a procesos planificados, deseados y compartidos que pongan en el centro la garantía de condiciones de vida dignas para todo el mundo, sabiendo que hay que hacerlo en un contexto de contracción material, es decir, menos energía, menos minerales, menos recursos de la tierra, ¿no? Y además que en un contexto en el que pretendemos dejar hueco para las generaciones que vienen después, que no me refiero a las de dentro de 300 años, sino a generaciones como la de este peque que andaba por aquí entrando y saliendo, y bueno, que tienen derecho y merecen que les dejemos un mundo en el que se pueda vivir, ¿no? Esto dicho así suena como muy teórico, pero sin embargo yo tuve la ocasión de participar en un proceso hace como 3-4 años, en un proceso en el que con gente que no venía ni del mundo ecologista ni de nada parecido, ¿no? Nos pusimos a debatir sobre el momento que estábamos viviendo y qué soluciones veíamos, y en muy poquito tiempo acordamos esta definición que acabo de daros y vimos como algunos ámbitos en los que se podía actuar. Incluso llegamos a hacer como alguna pequeña propuesta, en este caso era de gobierno central, de gobernanza para poder hacerlo, y le pedimos a una persona que sabe hacer presupuestos generales del Estado que nos hiciera las cuentas de cuánto costaría hacer eso, ¿no? Salía como un 4% del Producto Interior Bruto durante los próximos 20-30 años. Se quiere gastar el 5% en defensa. Por cierto, en defensa que requiere una enorme cantidad de centros de datos, minerales, agua, energía, aparte de todo el destrozo que produce en vidas concretas el uso de armamento y de este armamento que se denomina inteligente, como estamos viendo ahora mismo con el genocidio que se viene produciendo desde hace más de 2 años y medio en la Franja de Gaza, ¿no? Y en el resto del pueblo palestino. Lo que quiero decir con esto es que ese primer proceso que hicimos, donde hicimos propuestas concretas, desencadenó la gana de querer hacerlo en otros lugares más aterrizados, ¿no? Y a partir de ahí hemos acompañado esto, haciéndolo desde un espacio en el que participo, que se llama el Foro de Transiciones. Hemos participado en pensar procesos de transición ecosocial justa aterrizados, ¿no? El año pasado, por ejemplo, hicimos uno y comenzamos uno en Asturias. Hicimos todo el proceso de participación y cara al año que viene se crea ya una asamblea ciudadana para la transición ecosocial justa, en la que se están integrando un montón de iniciativas que tienen que ver con comunidades energéticas, formas de producir alimentos, redes de cuidados compartidos y demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que, en mi opinión, no hay una solución vía receta, es decir, no tenemos, creo que no existe en este momento, una solución vía receta, porque para poder poner en marcha soluciones que dependan del petróleo, que dependan del carbón, que dependan del gas natural o que dependan del uranio, lo que tenemos que hacer es básicamente explotar recursos que son extraídos de otros lugares. Es decir, si toda la población del planeta viviera materialmente como la media de una persona española, harían falta 3 planetas, como la media de una persona de Estados Unidos, casi 6, ¿no? Y tenemos uno y parcialmente agotado, ¿no? Los recursos que salen por la vía del fracking no son recursos que sirvan ni para mantener la movilidad motorizada, ni para mantener la metalurgia, ni para mantener la industria, ni para mantener el modelo económico que tenemos, porque son fuentes energéticas que tienen unas tasas de retorno muy bajas. Lo que quiero decir, que a mí me parece que es clave articularse en el territorio y abrir espacios donde podamos hablar fuera de esta mierda, me vais a permitir que diga, de debate político que existe en este momento, donde la gente parece que pisa suelos paralelos, donde nadie parece estar hablando lo mismo y donde la mentira y los datos campan de una forma impresionante. Necesitamos abrir espacios donde podamos hablar y donde podamos hablar por debajo. Y a mí
La generación de estos espacios puede ser al hilo del no normal, pueden ser también, pero abrir espacios de debate en torno a la transición ecosocial justa me parece clave, y creo que los entornos locales son centrales, porque cuando vives en una comarca o en un pueblo, sabes qué necesidades tiene la gente mayor, si hay o no residencias, si hay o no servicios que puedan permitir que la gente mayor se quede en su casa hasta que ya sea imposible que esté en ella, si luego se puede quedar cerca. Se sabe cómo mantener en pie las escuelas rurales, se sabe cómo poder producir alimentos suficientes y de calidad que vengan de cerca, y eso lo podemos pensar. Podemos además llegar a acuerdos. Yo en las experiencias que he tenido he visto gente que partía de puntos de vista muy alejados y que cuando alejados de los reels, de las redes sociales y del espacio de exposición pública es capaz de hablar en torno a las necesidades humanas y a lo que realmente tenemos, no a lo que nos imaginamos o nos gustaría tener o a lo que podemos robar, me vais a permitir que lo diga así, en otros territorios, entonces hay formas de poder pensarlo. Es decir, no hay una receta, la tenemos que inventar. Lo bueno que tenemos es que tenemos muchísimas experiencias colectivas, es decir, mirando el mundo desde arriba da mucho miedo, pero mirándolo a ras de suelo de lo que existe no da tanto miedo porque hay mucha gente organizada y hay mucha más capacidad de colaboración de la que parece. Es decir, se suele decir que la gente es muy individualista y va a lo suyo. Si la gente fuera tan individualista y fuera solo tan a lo suyo, ya os digo yo que estábamos todos aquí muertos, porque nacemos súper crudos y súper vulnerables y para existir desde que nacemos hasta que morimos, alguien nos tiene que haber cuidado, alguienes nos tienen que haber cuidado. Y cuando una deja a su hija en una escuela infantil el primer día con 4 meses y la deja en brazos de alguien que no conoce de nada, lo hace porque en el fondo hay como una institucionalidad ganada que te hace confiar en esa persona a la que no conoces. Y si vas al médico y te dicen que te tienes que dar radioterapia porque ese bultito que te parecía imperceptible y que casi no habías visto es un cáncer agresivo y te sometes a ese tratamiento que te dice una persona, tu oncóloga, que 15 días antes no conocías de nada, es porque hay una confianza construida en que esa persona quiere lo mejor para ti. Lo que quiero decir es que la vida humana se sostiene sobre una red de confianza que es invisible, que no nombramos, que está tan escondida y se nombra tan poco que le abrimos el campo para quien llega y dice que la vida se sostiene sobre la lucha de todos contra todos, que cada uno va a lo suyo y que nos tiene que importar un carajo quien está al lado. No, lo que quiero decir es que yo creo que en ese espacio es donde lo podemos construir.